La iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Hermanos, vivimos en una época de crisis muy profunda con respecto a la familia. No solo se cuestionan los roles establecidos por Dios, sino que el papel del padre en particular ha sido minimizado, ha sido distorsionado o incluso ha sido abandonado por muchos hombres. Padres ausentes, padres autoritarios, indiferentes o simplemente desorientados han dejado, mis hermanos, una herida bastante profunda en el corazón de muchos de sus hijos. Seguramente, si pidiera que levanten la mano, ¿cuántos han tenido un buen padre entre nosotros? Seguramente muy pocos levantarían la mano. Como resultado de todo esto, mis hermanos, estamos criando generaciones que no solo desconfían de la autoridad, sino que también usan una imagen distorsionada con respecto a Dios porque han tenido un padre que no ha sido ejemplo. Muchos hogares hoy sufren, mis hermanos, no por falta de recursos, sino por falta de dirección espiritual. Padres que no saben cómo guiar, padres que no saben cómo corregir, padres que no saben cómo amar con firmeza y ternura a sus hijos. Y sin embargo, mis hermanos, Dios no es malo. Él ha dejado su palabra, ha dejado la escritura. Él no ha guardado silencio para con este tema. Dios lo sabe todo y ha dejado un manual de vida para sus hijos. Dios ha hablado con claridad sobre lo que significa ser un padre cristiano. En Efesios capítulo 6, versículo 4, el apóstol Pablo va a resumir en una sola frase toda una teología que es práctica de lo que es la paternidad cristiana. Él, en este pasaje, hace un llamado, hace una advertencia, hace una misión a cada uno de los hombres dentro de la iglesia cristiana. Este versículo es más que un buen consejo familiar en esta tarde, mis hermanos. Es una instrucción inspirada que nos muestra cómo el evangelio debe transformar no solo el corazón del padre, sino toda su relación con sus hijos. Por eso hoy vamos a estudiar este pasaje palabra por palabra, reconociendo que la crianza cristiana no es un acto instintivo, mis hermanos, sino una obra espiritual que Dios ha empezado en cada uno de sus hijos. Y lo haremos bajo 4 encabezados en esta tarde que surgen directamente del texto que vamos a estar estudiando. En primer lugar, vamos a hablar sobre el padre como cabeza espiritual del hogar, a partir de la frase, y vosotros padres. Respondemos con esta frase a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el rol del padre en el diseño de Dios? ¿Ustedes saben cuál es el rol del padre en el diseño de Dios? Esa es la pregunta que vamos a estar respondiendo. También vamos a responder qué implica espiritualmente ser cabeza del hogar. ¿Qué implica ser cabeza del hogar como padre? En segundo lugar, también estaremos hablando sobre el padre y el peligro de su autoridad sin gracia. El padre y el peligro de su autoridad sin gracia. Aquí estaremos estudiando la frase, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y vamos a responder a la pregunta, ¿cómo una paternidad mal ejercida puede herir, puede endurecer o alejar el corazón del hijo del evangelio de Cristo? En tercer lugar, también estaremos hablando sobre el padre y la disciplina como formación del carácter a la manera de Dios. Para ello, estudiaremos la frase, sino criarlos en disciplina. Y contestaremos a las preguntas de ¿qué es la verdadera disciplina bíblica? ¿Cómo debe ejercerse con sabiduría y amor? Eso es lo que estaremos respondiendo. Y en cuarto y último lugar, hablaré sobre el padre y la amonestación como siembra del evangelio en el corazón del hijo. Para ello veremos la frase y amonestación del Señor. Y responderemos a la última pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo enseñar, corregir y pastorear el alma de nuestros hijos con la palabra de Dios? Hermanos, este mensaje no es solo para padres en esta tarde, sino para toda la iglesia, para toda la iglesia. ¿Por qué? Porque la salud espiritual del hogar repercute directamente en la vida comunitaria cristiana.
No sé si me explico. Como dijo alguien, el hogar es el semillero de la iglesia, de la iglesia del mañana. El hogar es el semillero de la iglesia del mañana. Así que te invito a abrir tu corazón en este tiempo y dejar que la palabra te confronte, te guíe y te capacite para reflejar como padres o futuros padres o discípulos en formación la paternidad de nuestro Dios celestial. Así que acompáñenme, si son tan amables, a la carta de los Efesios, capítulo 6, versículo 4. Texto bíblico de la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Nuestro primer punto, mis hermanos, tiene que ver con el padre como cabeza espiritual del hogar. El padre como cabeza espiritual del hogar. Muy bien, el primer punto que vamos a estar viendo en esta tarde es el padre como cabeza espiritual del hogar. Y vosotros, padres, dice la frase en Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres. En esta primera frase, hermanos, el apóstol Pablo se dirige de forma directa y deliberada a los padres. Él entiende por el conocimiento de la palabra del Señor que el padre es responsable, escuchen, responsable principal del hogar. En nuestra sociedad, ¿quién es la persona que debe criar a los hijos? ¿Quién? En la sociedad, la madre. La madre, ¿no es cierto? El padre ha sido desplazado. Sin embargo, el modelo bíblico dice todo lo contrario a lo que la sociedad dice. Él no se dirige a los padres por descuido o por tener una visión culturalmente patriarcal, mis hermanos. Para nada. Pablo tiene bien claro lo que Dios ha establecido en su palabra, mis hermanos. Y nosotros también deberíamos tenerlo bien claro. Él sabe que el hombre como padre y marido es que cabeza del hogar y por ello, mis hermanos, tiene en primer lugar la responsabilidad espiritual de criar a los hijos en el temor de Dios. Por tanto, el apóstol Pablo en este pasaje está siguiendo el orden que Dios ha establecido, sencillamente el orden que Dios ha establecido en el principio. Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 24, donde dice así, leo para vosotros, por tanto, dejará el hombre a su padre. ¿Quién dejará? El hombre a su padre y a su madre. ¿Y qué hará? Y se unirá a su mujer y serán ¿qué? Una sola carne. En este pasaje, en este versículo, estamos viendo por mandato de Dios, mis hermanos, que es el hombre quien tiene que actuar, quien tiene que moverse. En primer lugar, ¿para qué? Para dejar a sus padres y unirse a su mujer y para crear una nueva familia. ¿Os dais cuenta? Luego, mis hermanos, las Escrituras también nos desvelan algo más en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, donde Pablo dice lo siguiente, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y ahora escuche, y el varón es la cabeza de la mujer. Es decir, el varón es el responsable del hogar y Dios la cabeza de Cristo. Aquí una vez más, mis hermanos, el apóstol Pablo nos está diciendo que Dios está estableciendo un orden que tú y yo no podemos romper. Él lo ha diseñado así. Es un orden de autoridad paternal. Es un orden de autoridad espiritual que ha sido delegado nada más y nada menos por ¿quién? Por Dios. Y este orden, mis hermanos, es el diseño que Dios ha creado, que Dios ha dado cuando creó a la familia. Si Dios ha creado a la familia y ha puesto este orden, Él como creador nos va a exigir a cada uno de nosotros este orden si nosotros somos creyentes. Y este orden es algo que no podemos romper ninguno de nosotros. Porque Dios ha diseñado a su familia como Él ha querido y lo ha hecho perfecto. Y esa es la forma en cómo nosotros tenemos que funcionar. Ahora, Pablo no está excluyendo a la madre de la responsabilidad de educar a los hijos, mis hermanos, para nada. De hecho, la Biblia tampoco lo hace. Escuchen lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 8. Dice así, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, el orden, padre, no dice la madre, ese es el orden, padre. Y luego dice, y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Te das cuenta?
La mujer ha sido creada con el propósito de ayudar a su marido en esa función de criar hijos en el temor de Dios, pero no es su responsabilidad única. ¿Os dais cuenta? Como podrán ver, la madre también está involucrada en este proceso de educación. Pero el orden divino, hermanos, empieza con el padre, no con la madre. El orden divino empieza con el padre. Entonces Pablo no comienza su exhortación de forma general o difusa, sino él empieza con un vocativo enfático, es decir, con un llamado de atención. Vosotros, padres, en el griego páteres, que se traduce literalmente como padres varones, padres que engendran. Se está refiriendo aquí a los padres, aunque también puede incluir a los progenitores en general, mis hermanos. Sin embargo, dado el contexto inmediato y el uso específico, el apóstol Pablo se está dirigiendo principalmente en este texto a los hombres como líderes espirituales del hogar. Los primeros que son responsables del alma de sus hijos, ¿quiénes son? Los padres. Los padres. Esto implica, hermanos míos, que la paternidad no es una posición pasiva para los hombres ni culturalmente opcional, para nada, sino un oficio espiritual ante Dios. Es un trabajo que Dios nos ha dado a cada uno de los hombres. Ser padre no es simplemente haber engendrado hijos, sino, mis hermanos, es llevar la carga del cuidado, la enseñanza y el ejemplo para nuestros hijos. La implicación es directa aquí. El padre debe estar presente en su hogar. El padre debe estar atento en su hogar. El padre debe estar involucrándose con sus hijos. Y además de eso, alineado con la voluntad del Señor dentro de su hogar. Este enfoque resuena con la enseñanza bíblica de que el padre es cabeza del hogar. Efesios 5:23. Escuchen lo que dice. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. El marido es cabeza del hogar, pero una cabeza que tiene que ser como Cristo, que ama como Cristo, que guía como Cristo y que sirve como Cristo. Ese es el modelo bíblico del Evangelio. Por otro lado, esta frase también carga con una dignidad particular, mis hermanos. Dios mismo se ha revelado como Padre. Escuchen lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9. Leo para vosotros. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto, el Padre terrenal es llamado a reflejar, aunque de forma imperfecta, mis hermanos, la paternidad divina. Tal como Dios cuida, mis hermanos, tal como Dios guía, tal como Dios disciplina y tal como Dios ama a sus hijos, así el Padre humano debe hacerlo. El Salmo 103, versículo 13, dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. La imagen bíblica de un padre fiel siempre apunta a Dios como modelo, siempre apunta a Dios como modelo. Y nunca se disocia de su carácter santo y tierno, jamás se disocia, siempre apunta a Dios. El pastor John Piper dice: el papá deberá tomar la iniciativa para asegurar que los planes, los procesos y las personas involucradas estén en el lugar respectivo para construir la visión de Dios, la verdad y la santidad en la vida de sus hijos. Ese es el trabajo del padre. Y Thomas Manton, un predicador puritano del siglo XVII, lo expresó de esta manera: el hogar es el primer seminario y el padre su rector. Si los padres fueran fieles en sus casas, veríamos menos apostasías en las iglesias. Y además de eso, yo añado, veríamos menos hijos saliéndose de la iglesia. En segundo lugar, no solamente vemos esta función del padre, sino que además de esto también vemos, en segundo lugar, que el padre y el peligro de su autoridad sin gracia. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos?
Después de dirigir a los padres como responsables espirituales del hogar, ahora el apóstol Pablo añade una advertencia directa y necesaria para cada uno de nosotros como padres. Él dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Espero que haya quedado claro, mis hermanos, nuestra función como padres dentro del hogar. Nosotros somos los primeros en dirigir, los primeros en enseñar, los primeros en modelar un ejemplo de Cristo a nuestros hijos. No es vuestras esposas. Las esposas están ahí para ayudarnos, pero la carga es para nosotros. Pastor, ¿y qué pasa si yo me dedico a trabajar todo el tiempo? Esa no es tu única función. Es un deber que debes hacer. Es una responsabilidad llevar la comida a tu hogar. Pero pastor, yo paro cansado. Da igual. Da igual. Cuando estés delante del Señor rindiendo cuentas y el Señor te pregunte, ¿cómo has administrado aquellos dones como personas, aquella familia que yo te he regalado, que yo te he dado, que son míos? ¿Cómo lo has hecho? Bueno, no hice mucho porque andaba trabajando. Hermanos, Dios nos va a pedir cuenta de aquello que nos ha dado. Por tanto, recuerden que la función primordial es de nosotros como varones de criar a nuestros hijos en el temor del Señor. ¿Cuántas madres cansadas no hay en el hogar? ¿Cuántas madres que sufren no hay en el hogar? Porque hay maridos que simplemente se limitan a llevar la comida y luego se sientan en el sillón con una botella de cerveza o con un café y no hacen nada más que proveer eso. Triste y lamentable es eso. Triste. No son capaces de ayudar dentro del hogar. No son capaces de hacer esa función de padre. Y no solo me estoy limitando a ayudar en labores que puede ayudar con su esposa, sino además en hablar con sus hijos acerca de Dios, en predicarles el evangelio, en enseñarles. Por otro lado, el padre y el peligro de su autoridad sin gracia. Después de dirigirse a los padres como responsables espirituales del hogar, el apóstol Pablo añade una advertencia directa y necesaria. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Esta frase, mis hermanos, aunque breve, encierra una profunda carga pastoral, teológica y contracultural, mis hermanos. El verbo griego que se utiliza aquí es paroigizo. Significa provocar a ira, exasperar, irritar hasta el punto de una reacción airada o amarga del muchacho o la muchacha. Pablo lo usa aquí como un imperativo negativo en tiempo presente, mis hermanos, lo que indica que no se refiere simplemente a evitar un acto aislado de provocación, sino a impedir un patrón continuo de conducta que erosione la relación entre el padre e hijo y dañe el alma del niño o del joven. Es decir, mis hermanos, de forma más resumida y sencilla, aquí Pablo está diciendo, aquel que persiste en estar molestando continuamente a su hijo en algo que le ofende. ¿Habéis visto ese tipo de padre? Qué tonto eres un inútil, no sabes hacer nada, y todo el rato ahí con lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Sí? Supongo que alguno de vosotros, vuestros padres los ha tratado así. En nuestra iglesia hubo una persona que su padre le decía, eres un inútil, no sirves para nada. Con el tiempo él creció pensando en eso y tenía una amargura en su corazón. Y cuando vino a nuestra iglesia nos dijo lo siguiente, yo soy un inútil. Aunque él decía delante de su padre que no era un inútil, las palabras de su padre habían hecho tanta mella en su corazón que este señor estaba resentido con su padre y además se creía lo que su padre le había dicho. ¿Os dais cuenta, hermanos? Aquí el apóstol Pablo está exhortando que el ejercicio de la autoridad paterna no sea fuente de desaliento, mis hermanos, ni amargura, sino un reflejo de la gracia de Dios. Nosotros muchas veces no estamos reflejando eso, sino que estamos reflejando rudeza, daño al corazón de nuestros seres a quienes decimos que amamos. Esta advertencia tiene todo el sentido al considerar el contexto cultural, mis hermanos, en el que se encontraba la iglesia de Éfeso. La sociedad grecorromana estaba profundamente marcada por la figura de la
pater familias, pater familias. El padre como dueño absoluto del hogar con un poder casi ilimitado sobre sus hijos, mis hermanos. Según el derecho romano de aquella época, el padre tenía la facultad legal, hermanos, de decidir sobre la vida o la muerte del recién nacido. ¿Se dan cuenta? Vender a su hijo como esclavo, tirarlo a una fosa común, si le daba la gana o no le gustaba a su hijo, castigarlo físicamente sin restricción o incluso desheredarlo si no le caía bien. Fíjate ustedes. A ese punto había llegado la maldad del hombre en aquella sociedad. El hijo no era considerado una persona autónoma, mis hermanos, sino parte de los bienes familiares, una extensión más de la autoridad patriarcal, mis hermanos. Incluso en la adultez, el hijo, mis hermanos, seguía bajo la potestad legal del padre. Mientras éste vivía, seguía bajo la potestad legal del padre. Este poder no solo era socialmente aceptado entre esa sociedad, sino también valorado, mis hermanos, como un símbolo de honor, como un símbolo de control. Daba a esta gente prestigio. ¿Te das cuenta? Muchos de los creyentes en Éfeso, hermanos míos, ahora miembros de la iglesia, venían de este trasfondo cultural. Venían con esta idea. Eran hombres convertidos recientemente, regenerados por la gracia de Dios, pero todavía, hermanos, influenciados por las estructuras culturales y los hábitos de los viejos hombres, mejor dicho, o del viejo hombre. ¿Cuánta gente no viene así adentro de la iglesia? Con muchos patrones, muchos modelos marcados por sus padres. ¿Y qué hacen ellos? Como la iglesia no le enseña, bueno, algunas iglesias no le enseñan, ¿qué hace? Vuelve a repetir el mismo patrón con sus hijos y trata a sus hijos no como un cristiano, sino como un vulgar inconverso. Así están muchas familias dentro de la iglesia, lamentablemente, porque no están viendo la palabra de Dios, no están viendo a Cristo, o porque sus iglesias no les están enseñando. Por ello, mis hermanos, aunque ahora estos eran cristianos, aún podían estar ejerciendo la paternidad según patrones del mundo, según el modelo del mundo. Probablemente, o a lo mejor, estaban haciéndolo con severidad, estaban haciéndolo con frialdad, con autoritarismo, estaban haciendo con negligencia emocional, estaban ejerciendo su rol de esa manera, con ira. Pablo no está diciendo que todos los padres creyentes estén maltratando a sus hijos aquí, mis hermanos, que ellos estén maltratando a sus hijos activamente, pero sí que esta situación era una tentación real para muchos de ellos, porque venían de un contexto cultural muy marcado por todo este pater familias. ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos tenían que ser corregidos a la luz de la palabra, a la luz del evangelio. No podían comportarse como ahora ellos bien querían o como el modelo de sus familias. Ahora ellos tenían que comportarse como ¿qué? Como Cristo había establecido en su palabra. ¿Os dais cuenta? Hermanos, la paternidad cristiana no es natural ni instintiva, mis hermanos. Es una obra regeneradora del Espíritu Santo que reforma el corazón del Padre conforme el carácter de Dios. Cuando uno tiene a Cristo Jesús, entonces puede comprender lo que la palabra de Dios dice y luego va y la practica. ¿Saben por qué? Porque tiene al Espíritu Santo que obrando en su corazón y dice, sí, esto es verdad, voy a hacer y voy a cumplir lo que el Señor, mejor dicho, lo que mi Señor dice en su palabra para con mis hijos. Pero un padre que no es cristiano va a escuchar esto y va a decir, sí, muy bonito, muy bien, me gusta lo que dice, y luego irá a su casa y la palabra no hará mella en su corazón. Muy probablemente no tiene a Cristo en su vida. Muy probablemente no tiene a Cristo en su vida. Hermanos, desde la teología bíblica, el padre no es el dueño del alma de su hijo, sino un siervo responsable delante de Dios. Juan Calvino dijo en su comentario sobre Efesios lo siguiente, leo para vosotros: los padres deben recordar que sus hijos son herederos de la gracia de Dios y que su autoridad no es soberana, sino que es vicaria. Dios es quien ha confiado al padre la tarea de criar, la tarea de pastorear y la tarea de formar a sus hijos para su gloria. Richard Baxter decía que los padres son como pastores de una pequeña grey, mis hermanos, y que Dios les pediría cuentas por las almas que han traído al mundo. Dios les pediría cuenta. Esta es la dimensión espiritual de la paternidad, mis hermanos. No se trata solo de corregir la conducta externa de nuestros hijos, sino de influir eternamente en el alma de tu hijo. ¿Cuántos padres aquí están influyendo de esa manera?
en el alma. ¿Cuántos padres están dedicándole tiempo a sus hijos a pesar de que trabajan muchas horas? ¿Cuántos? ¿Cuántos están preocupándose por sus almas? ¿Cuántos están haciendo devocionales? ¿Cuántos están ministrando a sus esposas? ¿Ministrando a sus hijos? ¿Cuántos los están haciendo? Hermanos, ¿sabéis cuánto tiempo dedica esta sociedad a adoctrinar a nuestros hijos? ¿Sabéis? Vamos a sacar la suma. ¿Cuántas horas están normalmente los hijos en el colegio? ¿Cuánto? Venga, los matemáticos. ¿Solo 4 horas? ¿Seguro? 8 o 9 horas. Si se queda en el comedor, 10. Si hace extraescolares, 12. Luego va a tu casa, luego llegas tú, ¿qué haces? A dormir. Ala. Y para que no moleste, ¿qué hacemos? Toma la PlayStation o, bueno, yo me he quedado en eso. o el móvil. ¿Ese ha sido tu trabajo? ¿Ese ha sido tu trabajo? Luego no reclames. Luego no reclames cuando tu hijo te eche en cara las cosas. No reclames. Es triste y lamentable ver cómo los hombres a día de hoy están tratando a sus hijos. Hermanos, ¿realmente amamos a nuestros hijos? Si amáramos realmente a nuestros hijos, lo daríamos todo. Y cuando estoy diciendo todo, no me estoy refiriendo a una economía, a una buena ropa, a una buena educación. Eso es efímero, eso acaba. Me estoy refiriendo a lo espiritual, hermano. Tú y yo, como guía de tus hijos, necesitamos invertir tiempo en aquello que es valioso que Dios nos ha dado. Bendición de Jehová son ¿qué? Los hijos. ¿Te das cuenta? Tenemos que invertir tiempo en nuestros hijos. Pero, ¿por qué específicamente Pablo menciona el riesgo de provocar a ira a nuestros hijos, mis hermanos? Porque una autoridad sin gracia produce resentimiento, mis hermanos. Una crianza caracterizada por el control, el castigo sin explicación, la crítica constante, el desinterés espiritual o la falta del afecto va sembrando en el corazón del hijo una amargura que puede transformarse en rebeldía abierta o en desesperanza silenciosa, mis hermanos. Pablo lo expresa en Colosenses capítulo 3, versículo 21, de la siguiente manera, y él dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Mis hermanos, el desaliento en muchos hijos es el resultado de una paternidad sin Cristo, hermanos míos. Es la herida que se abre cuando el hijo no encuentra en su padre un reflejo del amor divino, sino de la sombra de una ley sin misericordia, hermanos. El modelo para evitar esto no es otra que Dios mismo. ¿Queremos evitar esto? Tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. El Evangelio nos revela, hermanos, que Dios es Padre y que su trato hacia nosotros combina justicia perfecta con misericordia inagotable, hermanos. Él corrige a sus hijos, sí, lo hace, pero lo hace con compasión, sin humillarlos, sin despersonalizarlos. Él lo hace con amor. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama, disciplina. Él no nos provoca a la ira, sino que nos guía al arrepentimiento. Su corrección no es castigo vengativo, hermanos, sino que es formación paternal en nuestra vida. Por tanto, el llamado de Pablo es profundamente cristocéntrico, hermanos míos. Los padres deben tratar a sus hijos como el Padre Celestial trata a los suyos. Él es el mejor ejemplo y deben hacerlo con verdad, y deben hacerlo con gracia, y deben hacerlo con firmeza, y deben hacerlo con ternura, y deben hacerlo con autoridad y sobre todo con humildad. Hermanos, cuando un padre provoca ira a su hijo, no solo lo hiere emocionalmente. ¿Sabes qué es lo que hace? Lo estorba en su desarrollo espiritual. Recuerden que un padre es el mejor libro que un hijo puede ver o leer. Recuerden esto, mis hermanos.
En muchos casos, un hijo herido por el carácter de su padre va a desarrollar una imagen distorsionada de Dios si su padre no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Va a distorsionar la imagen de Dios. ¿Cuántos hijos no hay resentidos en esta sociedad? Es más, padres, a lo mejor vosotros mismos estáis resentidos con vuestros padres, porque no os han tratado bien. Y seguramente tenéis una distorsión de Dios en vuestra cabeza, porque vuestros padres no han dado la talla. El hogar que debería ser un santuario del Evangelio se convierte en un obstáculo para la fe muchas veces. Por eso este mandato no es una sugerencia ética, mis hermanos, no, sino una urgencia espiritual a día de hoy, una urgencia. El mundo profesa en contra de la paternidad, mis hermanos. Nosotros como iglesia decimos, debemos ser padres cristianos y ejemplares en esta sociedad. Como enseñó Matthew Henry, él dice lo siguiente: no hay mayor injusticia que usar la autoridad como un látigo y no como una vara que guía. Y como lo entendieron los puritanos, cada padre está llamado a ser un reflejo visible del Padre invisible. Cada padre. El apóstol Pablo entonces dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, porque el Evangelio transforma todas las relaciones humanas, mis hermanos. Y la paternidad es uno de los lugares donde esa transformación debe ser más evidente. Él no escribe esto por moralismo, sino porque él tiene conocimiento de Dios. No lo hace como simple consejo familiar aquí, mis hermanos, sino como parte de su enseñanza sobre cómo el Evangelio reforma y transforma la vida entera del verdadero creyente, comenzando por el hogar. Porque cuando Cristo reina en el corazón del Padre, hermanos, su autoridad deja de ser instrumento de control y se convierte en un canal de gracia. Cuando Cristo viene a nuestra vida, entonces Cristo ordena nuestra vida. Cristo nos lleva a hacer su voluntad, porque tenemos al Espíritu Santo. Y Él os guiará ¿a qué? A toda verdad. Porque Él hace tanto el querer como el hacer. Si nosotros tenemos al Señor en nuestra vida, Él va ¿a qué? Aquella obra que ha empezado la va a culminar, ¿no es cierto? Él va a trabajar en nosotros y cada vez vamos a ir en esa dirección a parecernos más a su Hijo amado, a nuestro Señor y Redentor y Salvador. Ahora, después de decir todo esto, mis hermanos, déjeme darte algunos ejemplos de cómo los padres de hoy pueden provocar a ira a sus hijos. Y digo esto porque a veces no lo vemos. En primer lugar, nosotros podríamos, hay mucho más obviamente, pero podríamos provocar a ira a nuestros hijos cuando disciplinamos sin explicar, ¿sí? Sin explicar, cuando disciplinamos sin explicar en medio de la relación. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un padre castiga, mis hermanos, o corrige sin explicar el por qué, sin diálogo, sin vínculo afectivo, el hijo recibe la corrección como ¿qué, mis hermanos? Como castigo arbitrario, no como una enseñanza. La falta de propósito en la disciplina genera enojo, genera distancia. Dios nunca nos disciplina sin antes ¿qué? Sin antes hablarnos, ¿no es cierto? Y después, primero nos advierte. Eso es lo que hacía con Israel. Constantemente le advertía y le advertía y le advertía. Como ya veía que ellos no entraban en razón, traía ¿qué? El castigo. Lo mismo deberíamos hacer nosotros. Dios siempre enviaba a sus profetas para advertir antes de emitir el castigo. Y nosotros muchas veces, ¿qué hacemos? Castigamos sin explicar el por qué. Vamos directamente. Una de las normas que pusimos en casa con mi esposa es no pegar a nuestras niñas directamente. Es primero hablarles a la primera. Es advertirle a la segunda. Y ellos ya saben que la tercera podríamos tomar medidas con ellas. ¿Te das cuenta? Muchas veces los padres de hoy estamos castigando a nuestros hijos y ellos no saben ni por qué los castigamos. Cuando digo de advertirles, es de sentarte con ellos y hablarles del por qué les estás castigando. Pero no solamente eso, mis hermanos, sino también explicarles que cuando tú estás emitiendo un castigo a ellos, cuando tú los estás disciplinando, decirles que cuando ellos están
siendo disciplinados es porque han pecado, en primer lugar, ¿contra quién? Contra Dios, luego contra ellos mismos y luego contra sus padres. ¿Se dan cuenta? Y es explicarles por qué, el por qué. Hermanos, Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 6, dice lo siguiente: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, que disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Os dais cuenta? Dios mismo azota, Dios mismo disciplina cuando nosotros nos portamos mal, cuando nosotros pecamos contra Él. Es parte de su amor, es parte de su naturaleza. Es horrible ver a un padre que no corrige a sus hijos, que se ríe cuando sus hijos dicen palabrotas, que se ríe cuando sus hijos insultan a otros, que se ríen cuando sus hijos pegan. Es horrible ver eso. Ustedes se ríen, mis hermanos, pero para mí no es risa, porque es terrible. Estamos creando una sociedad que no sabe respetar, que no tiene valores. Es horrible, mis hermanos. Un día estaba en el tren y veía a un muchacho cómo insultaba a su hermano y el padre celebrando. Y ojo, estos niños no hablan cosas bonitas, dicen palabrotas, y los padres lo celebran. Y tú dices, ¿cómo es posible? ¿Hasta qué punto hemos llegado a reírnos de lo malo? Qué triste. En segundo lugar, mis hermanos, ser emocionalmente ausentes. ¿Qué quiero decir con esto? Un padre puede estar presente físicamente, pero distante emocionalmente, mis hermanos. Cuando nunca escucha, nunca pregunta cómo está el niño, la niña, el hijo o la hija, nunca ora con él, ni lo mira a los ojos, el niño se siente invisible muchas veces, se siente rechazado muchas veces y en su corazón se endurece muchas veces. Esto contradice el carácter del Padre Celestial, mis hermanos, que se revela como cercano, que se revela como tierno, que se revela como compasivo. Os voy a dar un ejemplo. Cuando Adán y Eva pecaron, después de pecar, Adán y Eva fueron corriendo al Señor y le dijeron, ay Señor, hemos pecado contra ti. ¿Eso fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que sucedió? Fue el Señor quien fue en busca de ellos para preguntarles, no porque no supiera, sino para ver cómo iban a responder, aunque él ya lo sabía, y darles la oportunidad de arrepentirse, a decirle, ¿dónde estás? Dios siempre buscando a sus hijos, Dios siempre buscando a lo largo de la historia a los hombres, mis hermanos. Nosotros como Padre y Él como nuestro ejemplo celestial, Padre nuestro, también debemos preguntar a nuestros hijos cuando están con preocupaciones, cuando están llorando, dando importancia a cada cosa que pueda pasarles en el colegio, en sus mentes, en sus corazones. ¿Cuidáis lo que le enseñan en el colegio con este tema de el LGTB, del feminismo, estas ideas de sexualidad? ¿Cuidáis de todo eso? ¿Quiénes de vosotros ya habéis hablado con vuestros hijos acerca de dónde vienen los niños? ¿Habéis hablado de esto? ¿Quiénes de vosotros ya habéis sentado con vuestros hijos para hablar acerca de las relaciones sexuales? Padres, es vuestro trabajo. Es vuestro trabajo, porque esta sociedad los está educando en eso. Y Dios les ha dado a ustedes una ventaja muy impresionante. Les ha dado la palabra para que puedan enseñar y corregir y modelar en sus vidas a Cristo Jesús y enseñarles esto desde una sexualidad espiritual bíblica dentro de un marco cristiano. ¿Te das cuenta? Es triste y lamentable. El Salmo 103, versículo 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Os compadecéis de vuestros hijos? ¿De todo lo que viven en esta sociedad? ¿Cuántos hijos no están siendo influenciados a día de hoy y por la presión social terminan ahora, dizque, saliendo del armario? ¿No?
Y ahora se declaran, ¿qué? Lesbianas y homosexuales, abiertamente. Padres, ¿estamos hablando con nuestros hijos de estos asuntos? Pero cuando yo digo hablando, no me estoy refiriendo a darles un sermón de que son hombres y el hombre debe ser hombre y no, no. Estoy hablando, hermanos míos, buscar consejería con vuestro pastor, te voy a dar más trabajo, ¿sí? De hablarles acerca ¿de qué? Del varón espiritual, de un varón conforme al corazón de Cristo, de una mujer conforme al corazón de Cristo. Estoy hablando que los padres tienen que instruir en el temor de Jehová a sus hijos. ¿Qué quiero decir con esto? En el conocimiento del Señor. Mi hija bien sabe que un día salimos y ya la pequeña está preguntando de dónde vienen los niños. Y nosotros con mi hija tuvimos que salir y era mi primera vez explicar esto a mi hija. Y tuvimos que salir en bicicleta al campo y nos paramos allí los dos. No voy a decir qué le dije porque estaba pequeña, pero nos paramos y le dije, mira, los niños vienen así. Claro, vienen de esta manera porque el Señor nos creó de esta manera, nos creó con estos sentimientos y nos creó así físicamente, de manera que tú saliste así. Y mi hija, vale papá, para allá. Pero ella supo de su padre cómo los niños vienen, porque ese es mi rol, no el rol del colegio, hermanos, no el rol de esta sociedad. ¿De dónde aprenden los hijos? ¿De dónde aprenden? De sus amiguitos, de personas, del internet, de los influencers. ¿De dónde aprenden? De allí. Y cuando tú le vas a hablar de estas cosas, tú no eres capaz. Porque quizás contigo tampoco nunca lo han hecho, pero ellos tienen que aprender de nosotros la educación sexual espiritual que Dios ha creado. Nosotros somos responsables de estas cosas, mis hermanos. 3, también podemos exigir sin modelar. ¿Qué quiero decir con esto? Un padre que exige obediencia, respeto, pureza o devoción sin vivirlo él mismo provoca frustración en sus hijos. La hipocresía destruye la autoridad espiritual, mis hermanos. Si el hijo ve incoherencia entre lo que el padre dice y lo que hace, se rebelará no solo contra el padre, sino contra todo lo que representa incluso la fe, mis hermanos. ¿Cuántos padres muchas veces dicen, oye, no mientas, no fumes, no bebas? ¿Y qué hacen los padres? Mi padre, el que me crió, porque yo no me crié con mi padre, mira, ya tenéis uno aquí, ¿sí? Me decía, no fumes, pero él fumaba. ¿No es incoherencia eso? Por la gracia y misericordia de Dios, yo no fumo. ¿Pero te das cuenta? Me decía, no bebas, pero él bebía. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? La incoherencia que ven nuestros hijos queda marcada en sus mentes y corazones. Padres, tenemos una gran responsabilidad. 4, comparar constantemente. Otra de las clásicas, ¿no es cierto? Decir frases como, ¿por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres como tu primo que sí que estudia? No, mira, algunos se ríen por allí, ¿no? Ya habrán escuchado la frase. O yo a tu edad ya trabajaba, ya hacía esto, ya hacía lo otro, tú eres un inútil. Es clásico escuchar esto en la boca de muchos hombres. Y eso, ¿sabe qué? Hiere profundamente. Las comparaciones, mis hermanos, no motivan para nada, no ayudan para nada. Y ustedes como padres lo saben porque sus padres también lo hicieron con ustedes. ¿Sabes qué es lo que hace esto? Hace hervir el corazón de enojo, de ira, de enfado, de celos, de rechazo. ¿Te gustaba a ti que te comparasen con tu hermano? A ninguno de nosotros, ¿no es cierto? Es lo peor que puedes hacer. Mira cómo tu hermano sí que hace esto. Mira cómo tu hermano hace lo otro. ¿Te das cuenta? Hermanos, Dios trata a cada hijo suyo personalmente, no por comparación. Él trata a cada uno de una manera diferente y personalmente. Isaías capítulo 43, versículo 1 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Él trata con cada uno de forma personal.
Así es como yo trato a mis hijas también. Porque quiero ser un padre temeroso y reverente delante de Dios. Porque sé que un día Él también me pedirá cuentas. No soy perfecto, tengo muchos fallos, pero el Señor sabe que hay un deseo en mi corazón de obedecerle. Y creo que si yo puedo hacer eso, ustedes también lo pueden hacer, si estáis en el Señor, obviamente. La quinta cosa que podemos hacer cuando disciplinamos a nuestros hijos es poner la obediencia por encima del Evangelio, mis hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se busca más la conducta correcta que el corazón transformado, mis hermanos. Hay mucha gente buscando que sus hijos se comporten bien delante de las personas, pero no quieren transformar esto, no quieren transformar el corazón. ¿De qué sirve que tu hijo se porte bien? Sea un niño educado, un niño limpio, un niño que estudie, cuando en su corazón no tiene a Cristo. Cuando realmente esto cambia, todo lo demás externamente cambia. Cuando lo interior cambia y tú estás invirtiendo en él la palabra de Dios, todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás, hermanos. El hogar se vuelve legalista muchas veces. Esto provoca hijos que fingen para evitar el castigo muchas veces, pero no aman ni entienden el Evangelio. ¿Cuántos hijos hay que sus padres se han dedicado a enseñarles a memorizar textos y textos y textos? Pero luego tú les preguntas a esos hijos qué significan cada texto, no tienen ni idea, porque han sido máquinas ¿de qué? De memorizar, pero no de que esa memorización profunde en su corazón porque sus padres no se han dedicado a eso. Es mi responsabilidad como padre a que mis hijos comprendan lo que memorizan. Es mi responsabilidad. ¿Entienden, mis hermanos? La gracia debe ser la atmósfera de la crianza, no solo de la ley. Cristo redime, no solo reforma la conducta. Tito capítulo 2, versículo del 11 al 12, leo para vosotros, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y aquí cuando dice a todos los hombres, incluye ¿quién? Nuestros hijos. ¿Vale? Sexto, no pedir perdón nunca. Yo no pido perdón. Eso no es de hombres. ¿Por qué voy a pedir perdón? ¿Cuántos padres orgullosos no hay muchas veces? ¿Cuántos perfectos hay aquí? Que me levanten la mano. Ah, ninguno se atreve, ¿no es cierto? Todos nos equivocamos, ¿no es cierto? Yo he tenido que pedir perdón a mis hijas cuando me he equivocado en la corrección. Me he tenido que sentar con ellas y decirles, lo siento, hija, no he sido oportuno. Tus hijos tienen que ver que tú no eres perfecto, pero que tienes a un Dios perfecto que te ayuda en ese proceso. Tus hijos tienen que observar que tú eres humilde, porque ellos están leyendo en nuestra vida para poder ver a Dios. Somos una herramienta en las manos del Señor. Cuando los padres pecan contra sus hijos y nunca lo reconocen, están enseñando orgullo. Esto provoca amargura en sus corazones. Un padre que se humilla y pide perdón enseña humildad y enseña el Evangelio, mis hermanos. La falta de arrepentimiento en los padres muchas veces bloquea el arrepentimiento de los hijos. En cierta ocasión vi un reel en el YouTube, ¿no? Donde había un hombre preguntando a las personas acerca de sus padres y se encontraron con una chica que iba con el novio y le dijo, oye, si tuvieras que decirle algo a tu padre, ¿qué le dirías? Pues yo le diría que se muera. Y el hombre se quedó así. ¿Por qué? Porque mi padre me ha tratado muy mal y nunca me ha pedido perdón por todo lo que me hizo. Y claro, el hombre se quedó así, ¿no? Yo no sé si este hombre era cristiano o no, no lo sé, pero simplemente lo que él hizo fue lo siguiente y dijo, oye, mira, quiero pedirte perdón en nombre de tu padre y de todos los padres que han tratado mal a sus hijos. ¿Puedo darte un abrazo? Eso fue liberador para ella, no era su padre, ni siquiera este hombre. Fue y le abrazó. ¿Ustedes saben cómo reaccionó esta chica? Empezó a llorar, mis hermanos, porque el perdón, reconocer el perdón es liberador, mis hermanos. Cristo hizo precisamente eso, nos perdonó de nuestros pecados.
Él es el Padre por excelencia y nos perdona de nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Fue liberador para ella y se echó a llorar. ¿Cuántos no quisieran escuchar a decir a sus padres, lo siento, hijo, la he fastidiado, no lo he hecho bien? Quiero que ores por mí porque también estoy en construcción como tú. ¿Cuántos padres se ahorrarían mucho trabajo con la rebeldía de sus hijos? En séptimo lugar, tener favoritismo dentro del hogar. Cuando un hijo percibe que sus padres aman o valoran más a otro hermano, eso enciende celos, eso enciende resentimientos profundos, mis hermanos. Génesis nos da un ejemplo claro acerca de Jacob, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de Jacob y su hermano Esaú? ¿Se acuerdan de José y con sus hermanos? ¿Qué hacían los padres? La Biblia tiene de todo aquí. La Biblia nos presenta ejemplos y eso es lo bueno de la Biblia, porque podemos vernos en cada página de la Biblia algún ejemplo que se parece a nosotros, ¿no? Y entonces vemos aquí a estas dos personas y vemos el favoritismo de los padres que provoca ira y que divide a los hijos y que divide el alma de los hijos, mis hermanos. Ay, mi hijo, te quiero mucho. Una de las normas que procuramos también en casa con mi esposa, con nuestras hijas, es que cuando le damos un beso a la pequeña, porque es más pequeña, también se lo damos a la grande. Y le decimos que le amamos, que les valoramos, que estamos orgullosas de ellas. No hacemos favoritismo con ellas, mis hermanos. Lo mismo deberíamos hacer, deberíamos ser padres amorosos. ¿Te gusta escuchar lo siguiente? ¿Dios te ama? ¿Te gusta escuchar cuando el predicador dice que Dios ha muerto y ha enviado a su Hijo por ti? ¿Cuánta gracia que hemos recibido sobre nuestras vidas? ¿Cuánto amor que hemos recibido sobre nuestras vidas? Si nos gusta eso, a nuestros hijos también les gusta que nosotros les digamos eso. Que les digamos que les valoramos, que le amamos, como Cristo nos amó a nosotros. Eso deberíamos hacer también nosotros. No tener favoritismo. Tratar también con dureza verbal o emocional, mis hermanos. Gritos constantes, sarcasmos, desprecios, insultos o apodos hirientes que lastiman más que los golpes, mis hermanos. Las palabras duras matan el espíritu. Hermanos míos, he escuchado decir a mucha gente decir lo siguiente, o esta frase, no sé si es popular también entre vosotros, pero dice, hubiese preferido que mi padre me pegara antes que me dijera estas palabras, porque me han hecho tanto daño en el alma que no me puedo recuperar. ¿Habéis escuchado este tipo de frases? Hay gente que ha preferido el golpe antes que las palabras de sus padres. Sin embargo, la Biblia, ¿qué dice con respecto? Efesios 4:29 nos llama a hablar lo que edifica. Fíjense ustedes lo que dice Efesios 4:29. Dice así la palabra del Señor: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Te das cuenta? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Triste, lamentablemente, muchos de nosotros hemos dicho cosas que han herido a nuestros hijos. Deberíamos que arrepentirnos y pedirle perdón al Señor, porque no es el proceder de alguien que ama a Cristo. Pero el Señor entiende cómo somos de pecadores, por eso ha traído su palabra. La palabra dice que si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿no es cierto? Un padre puede destruir con la lengua lo que ora construir con la Biblia, mis hermanos. Por lo tanto, debemos tener cuidado. Otra clásica es usar la Biblia como herramienta de control, no de gracia. Herramienta de control, no de gracia. Citar versículos fuera de contexto para manipular muchas veces. Controlar o imponer autoridad sin aplicar el evangelio con amor que genera rechazo hacia la palabra misma, incluso, mis hermanos. El evangelio es poder para salvación, no para coacción. Recuerdo que uno de los jóvenes de nuestra iglesia me contaba su testimonio y me decía que su padre hacía los devocionales todos los días con él. Y yo digo, oh, qué bueno, ¿no? Le decía, qué bien. Mira, de los pocos que escucho que su padre hacía el devocional contigo. Sí, pero lo hacía ¿para qué? Para hacerme sentir culpable, para hacerme sentir que no servía, para condenarme.
padres sin gracia, mis hermanos. Utilizaban la palabra como una herramienta, ¿para qué? Simplemente para condenar. Y eso es actuar sin gracia delante de nuestros hijos. Otra clásica, mis hermanos, no establecer límites claros y constantes. La ausencia de límites también provoca ira. Un niño sin dirección se siente inseguro. La inconsistencia en la disciplina, castigar hoy algo que ayer se toleró, confunde muchas veces y frustra a los hijos. Se quedan así, a ver, ¿qué hago entonces? Primero me castigas y luego me premias. La inconstancia de la disciplina muchas veces, mis hermanos, provoca confusión en nuestros hijos, frustración en nuestros hijos. Pero sin embargo, si vemos el modelo de Dios, Dios es constante, no voluble, mis hermanos. Su ley es clara, su trato es fiel y Él sabe cómo actuar. Así también deberíamos nosotros saber actuar. Y en último lugar, mis hermanos, reprimir la expresión emocional. Cuando se le dice a un niño, no llores. Llorar no es de hombres. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Muchos de nosotros, ¿no es cierto? No llores. ¿Tanto lloras? ¿Por qué estás llorando? Eso no es nada. Cállate. No exageres. Se les está enseñando cuando se dice estas cosas, mis hermanos, a reprimir su corazón. A reprimir su corazón. Pero Dios, mis hermanos, Dios nos trata así. No, Él no nos trata así. Él nos invita a derramar nuestras emociones delante de Él. Él nos invita a llorar delante de Él. No está mal que un hombre llore, no está mal que una niña llore. El Salmo capítulo 62, versículo 8 dice, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. ¿Se da cuenta? El hogar debe ser un lugar donde el alma sea pastoreada, no reprimida, mis hermanos. Y todos nosotros tenemos que cambiar en estos ámbitos. Y seguramente puede haber muchos más, pero no terminaríamos en esta tarde. Entonces la provocación a ira no siempre se da por violencia física, mis hermanos. Muchas veces ocurre por falta de evangelio en el trato cotidiano, mis hermanos. Pablo advierte de esto porque sabía que un corazón infantil, ¿sí?, airado, se puede transformar en un adulto endurecido, de los cuales hay muchos en nuestros días. Muchos. La paternidad cristiana, hermanos míos, debe ser una extensión de la gracia de Dios, debe ser un reflejo del carácter del Padre. Como dijo Richard Baxter, no trates de doblegar la voluntad de tu hijo por la fuerza, sino de ganar su corazón con amor y verdad, y sobre todo con el Evangelio, mis hermanos. Hermanos, un padre cristiano no debe aspirar a controlar a sus hijos, sino a guiarlos a Cristo. No provocar a ira es un paso esencial para crear el ambiente donde debemos fortalecer la fe de nuestros hijos. En tercer lugar, mis hermanos, el padre y la disciplina como formación del carácter a la manera de Dios. Bueno, ahora vamos a ir y vamos a disciplinar a nuestros hijos, sí, pero no es como tú quieres, no es como yo quiero. Voy a disciplinar a mi hijo en el temor del Señor, porque Él también ha puesto ese ejemplo. Después de advertir a los padres, el apóstol Pablo, que no provoquen a ira a sus hijos, ahora Él ofrece la dirección positiva, el camino de la crianza fiel, mis hermanos. Escuchen lo que Él dice, sino criarlos en disciplina. El verbo griego aquí usado para criarlos es ekrepete en el griego, que significa literalmente alimentar, nutrir, criar, cuidar con ternura. ¿Ves este añadido? Criar con ternura. ¿Y cómo somos nosotros? Duros, ¿no es cierto? Machos ahí, ¿no? Falso concepto mundano. Es el mismo verbo que Pablo utiliza aquí en Efesios capítulo 5, versículo 29, para describir cómo Cristo cuida a su iglesia. Escuchen, varones, lo siguiente. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ellos son parte de nuestro cuerpo, por eso los sustentamos, no solamente físicamente con ropa y educación y alimentos, sino también a nivel espiritual, hermanos. Así el modelo de crianza no es meramente funcional, sino amoroso, mis hermanos, sacrificial, paciente y profundamente comprometido con el bienestar del hijo. Criar es pastorear. ¿Eres un pastor dentro de tu hogar? ¿Estás pastoreando a tu grey? ¿Sí?
La palabra traducida como disciplina aquí proviene del griego paideia, que no debe entenderse de forma reducida como castigo o corrección, mis hermanos. En el pensamiento bíblico, paideia en el griego abarca todo el proceso de formación moral, espiritual e intelectual. Fíjense, la tarea que tienen los padres, formar a sus hijos de forma moral, de forma espiritual e intelectual. ¿Se da cuenta? Es la estructura de formación que moldea el carácter del niño para que aprenda a vivir conforme a la voluntad de Dios. En Hebreos capítulo 2, hermanos, este término se usa varias veces para describir cómo el Señor forma a los suyos mediante la corrección amorosa. Y vuelvo a repetir, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a qué? Como a hijos. ¿Por qué? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dios por amor nos disciplina. Un padre que ve a su hijo que está haciendo algo que está mal y lo corrige, ¿por qué es? Por amor, ¿no es cierto? Es por amor, Dios actúa igual. Por tanto, la disciplina no es enemiga del amor, es su evidencia más profunda del amor, mis hermanos. Crianza en disciplina es entonces formar el alma del niño con firmeza y ternura, con autoridad y misericordia, con verdad y gracia, mis hermanos. Es hacer del hogar una escuela del corazón donde el carácter es labrado no solo con palabras, sino también con el ejemplo, sino también con perseverancia y también con oración. Es una obra espiritual más que psicológica, hermanos, una tarea orientada a la formación de un discípulo, no solo a la corrección de una conducta. Tú y yo tenemos que formar discípulos. Cuando Jesús dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles todas las cosas que os he mandado, ¿a quién crees que deberíamos ir? ¿Qué dijo el Señor? Primero a los nuestros y luego se expanderán. ¿No es cierto? Cuando uno viene a Cristo, ¿a quién quiere predicarle? A todo el mundo. ¿Y su casa qué? ¿Qué pasó con su hogar? Lo descuidamos muchas veces. Padres, ahí tenemos un rebaño que necesita escuchar acerca de Cristo. Si nosotros decimos amar a nuestros hijos, vamos a hacer todo lo posible para que no vayan al infierno. Porque ese será el lugar a donde vayan si tú y yo no nos empeñamos en que conozcan a Cristo. El verdadero amor es hablarles acerca de Cristo, mis hermanos. Entendamos esto, mis hermanos. Crianza en disciplina es entonces formar el alma del niño con firmeza y ternura, con autoridad y misericordia, con verdad y con gracia, mis hermanos. Hermanos, no basta con corregir los actos visibles del niño, sino hay que instruir en el temor de Dios, enseñar que su pecado es contra el cielo y señalarle el camino de la cruz, mis hermanos. Como escribió Matthew Henry, la corrección sin instrucción es como arar sin sembrar. Un padre que solo castiga, pero no guía, endurece. Un padre que ama sin formar, deforma. Criar en disciplina es mantener ese equilibrio santo, corregir el pecado, pero con lágrimas, mis hermanos. Exhortar, pero con paciencia. Reprender, pero con esperanza. El poder que puede transformar el corazón de tu hijo por medio de Dios. Charles Spurgeon dijo lo siguiente en una ocasión: el que no disciplina a su hijo, entrega su alma al diablo. Un amor sin firmeza es un veneno dulce. Qué fuerte, ¿no? Este lenguaje es muy fuerte y este lenguaje nos recuerda que la falta de formación espiritual bajo el disfraz del amor o la tolerancia, mis hermanos, es una traición a la vocación paterna, mis hermanos. El mundo moderno ha sustituido la disciplina ¿con qué? Con la complacencia, mis hermanos, con la corrección, pero con psicología superficial. Además, se han inventado un sinfín de enfermedades. Depresión, TDAH y cosas de estas. Ahora todos tienen TDAH, se ha puesto de moda esto. No, es que es hiperactivo, tiene TDAH, tiene esto, tiene lo... No sé de dónde se van a sacar tantas enfermedades. ¿Sabes con qué se curaba antes el TDAH, no es cierto? Mira cómo se ríe, ¿no? Hermanos, el mundo, la sociedad de hoy
ha vaciado el hogar, ha vaciado de su autoridad piadosa que Dios ha delegado. Tenemos que volver a esa autoridad, mis hermanos. Nosotros como iglesia somos los que preservamos la familia porque Dios nos ha puesto para esa labor. Y la preservamos, ¿sabes para qué? Para alabanza y gloria de Dios. No para que te adoren a ti como Padre, sino para que tú seas herramienta para que toda tu familia adore al Señor. Pero el Padre que conoce a Cristo también, hermanos, sabe que la disciplina es un acto de fe. Está sembrando en el alma del Hijo la semilla de la reverencia, del autocontrol, del reconocimiento de que hay un Dios que juzga y salva. La disciplina, hermanos, debe estar enraizada en la palabra, no en el temperamento del Padre. No se ejerce desde la ira, sino desde la sabiduría que desciende de lo alto, mis hermanos. Proverbios nos recuerda en el capítulo 13, versículo 24, lo siguiente: el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. ¿Te das cuenta? Dios dice eso. Escuchen otra vez: el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Y ahora escuchen lo que dice: mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Proverbios 13, 24, mis hermanos. Pero esa corrección debe estar ¿cómo? Tejida con ternura, tejida con humildad y con amor. La vara que disciplina debe ser sostenida por una mano que ora, mis hermanos. Tú disciplinas, pero antes de hacerlo, ora al Señor. Pide sabiduría al Señor para poder corregir a tu hijo. Que ama, aquel padre que ama, que enseña y que se humilla delante de Dios, lo va a hacer correctamente. El padre que solo grita o golpea no está formando el corazón del hijo. ¿Sabe qué está haciendo? Solo está reprimiendo el comportamiento. Y tarde o temprano, ¿sabes qué va a ocurrir? El alma, sin formación de ese muchacho, va a buscar la libertad. ¿Sabes dónde? Fuera de Cristo. Fuera de Cristo, fuera de la iglesia. El ejemplo, mis hermanos, supremo de disciplina es nuestro Dios mismo. Él no nos deja en nuestros caminos, ni nos permite seguir endurecidos, mis hermanos, sino que nos trata como hijos al llevarnos por el camino estrecho de la corrección. Y lo hace con fidelidad, no con violencia, mis hermanos. Lo hace con propósito, no con impaciencia. Por tanto, el padre cristiano debe preguntarse en esta tarde lo siguiente: ¿estoy formando el corazón de mi hijo conforme al carácter de Cristo? ¿O solo lo estoy moldeando su conducta para mi comodidad, para que me deje tranquilo? ¿Qué estoy haciendo? Richard Baxter advirtió lo siguiente. Él dijo que la disciplina sin evangelio es tan peligrosa como la permisidad sin ley, mis hermanos. Fíjense hasta qué punto decía este puritano esto. Y él tenía razón. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si bien un hogar sin disciplina, ¿sabes qué engendra? Engendra anarquía. ¿Sabes qué es la anarquía? Es un hogar sin ley, sin gobierno. Sin gobierno. Un hogar donde la disciplina no está saturada de gracia, solo produce legalismo o desesperación, mis hermanos. La disciplina debe siempre ir acompañada de oración, mis hermanos. La disciplina siempre debe ir acompañada de escritura, siempre debe ir acompañada de enseñanza, siempre debe ir acompañada de perdón, debe conducir al muchacho, a la muchacha, ¿saben a qué? No solo al arrepentimiento, sino también a la esperanza, a la gracia en Cristo Jesús. Hermanos, crianza en disciplina es formar hijos que temen a Dios, no que simplemente teman a sus padres. Es formar, hermanos míos, es formar la conciencia, no solo la conducta. Es, hermanos míos, enseñar que hay un juez justo, pero también un Salvador misericordioso. Es preparar el corazón del hijo para que cuando llegue la hora de su redención personal, pueda decir como el hijo pródigo: me levantaré e iré a la casa de mi padre. Porque en su casa, ¿saben qué? Conoció también la corrección como la misericordia. En último lugar, y con esto terminamos, el Padre y la amonestación como siembra del Evangelio en el corazón del Hijo, mis hermanos. El Padre y la amonestación como siembra del Evangelio en el corazón del Hijo. Después de llamar a los padres a no provocar a ira a sus hijos y a criarlos en disciplina, ahora el apóstol Pablo culmina el mandato con una cláusula que da sentido y propósito a toda crianza. Y él dice: y amonestación, ¿se queda ahí? ¿Qué dice? Lean el texto. ¿Qué es lo que dice? Y amonestación, venga, vamos, del Señor. El sustantivo griego aquí, hermanos, utilizado es noutesia, ¿vale?
que puede traducirse como advertencia, exhortación, amonestación o instrucción con un llamado urgente al arrepentimiento y obediencia, mis hermanos. No es simple información, ni tampoco una reprimenda emocional, sino una instrucción moral y espiritual dirigida a la conciencia del muchacho o la muchacha con el objetivo de ¿qué? De corregir y transformar ¿qué? La mente y el corazón, mis hermanos. La mente y el corazón. Ese es el propósito de la palabra, transformar la mente y el corazón. Es el propósito de Dios. Es lo que un pastor hace con su rebaño y lo que Dios hace con sus hijos. Llamar a la mente y al corazón para volverle al camino del Señor. Esa es mi tarea, esa es tu tarea, esa es nuestra tarea. Esta palabra aparece también en Hechos capítulo 20, versículo 31, cuando el apóstol Pablo dice a los ancianos de Éfeso, no he cesado, escuchen, de amonestar con lágrima a cada uno. Esto nos muestra, hermanos, el tono pastoral y afectuoso con que debe hacerse la amonestación, con lágrimas, con ruegos delante de Dios, mis hermanos. Es una instrucción impregnada de urgencia en este día. Es un llamado para cada uno de nosotros a ser tiernos, a ser solemnes con nuestros hijos. Pablo no ve a los hijos como proyectos conductuales, mis hermanos, sino como almas eternas bajo el cuidado de sus padres. Por eso la amonestación no es solo corrección aquí, mis hermanos, es también dirección, no es solo advertencia, es también pastoreo. Todos estos hombres que estamos aquí somos pastores, los que tenemos hijos, pastores de nuestro hogar. Y el apóstol Pablo especifica algo más en esta amonestación. Debe ser ¿en qué la amonestación? Debe ser del Señor, es decir, de parte de Cristo, centrado en Cristo y con autoridad de Cristo. Aquí está la diferencia radical, mis hermanos, entre una crianza moralista y una crianza cristiana. No se trata de formar buenos ciudadanos, obedientes, trabajadores o exitosos. ¿Cuántas personas de traje conocéis que son ladrones? ¿Cuántos? La mayoría está, bueno, ya lo has dicho, ¿no? ¿A cuántos conocemos? El traje no hace más a nadie. ¿Sabes qué es lo que hace la diferencia? Cristo en el corazón del ser humano. Cristo. Se trata de formar las almas que reconozcan la majestad, la soberanía, la autoridad, la belleza y la suficiencia de Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, hermanos. Se trata de eso. Siempre se ha tratado de eso. Siempre. Siempre, mis hermanos. La amonestación del Señor es cristocéntrica por naturaleza, porque es Él quien enseña, es Él quien guía, es Él quien reprende y es Él quien salva por medio de su palabra. La gloria sea para Él, mis hermanos. Esto implica que los padres deben usar la Escritura no como una herramienta de control o castigo, mis hermanos, sino como la voz viva del Señor que habla al corazón del Hijo. En segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, Pablo afirma lo siguiente, escuche, toda la Escritura, toda es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. La Biblia misma también dice, instruye al niño en su camino. Deuteronomio también llama a los padres israelitas a instruir a sus hijos. Cuando tú sales a la calle con tus hijos, ¿aprovechas para hablarles acerca del Evangelio? ¿Aprovechas? ¿Aprovechas cuando ves el cielo? ¿Aprovechas cuando ves las estrellas? ¿Aprovechas cuando ves los árboles? Enseñar a nuestros hijos no se limita simplemente a sentarse con ellos y enseñarle como una escuela dominical. No se trata de eso. Padres, seamos creativos. El Evangelio está en todos los sitios. Sobre todo debe estar en tu corazón y en tu mente. Y cuando salgamos con ellos a hablar o conversar, no importa la edad que tengan, pero debes decirle, mira cuán hermoso es el Señor. Los cielos, dice la Biblia, que cuentan, y la naturaleza y todo lo que ves en este mundo, que cuentan y hablan de su gloria. Es Dios quien ha creado todo esto. Cuando ustedes enseñan matemáticas, cuando ustedes enseñan ciencias, ¿desde qué perspectiva enseñan? ¿La enseñan desde la perspectiva de Cristo? ¿O simplemente dejáis que les enseñen como el mundo quiere? Cuando ellos vienen con estas ideas de Darwin y otras cosas más. Hermanos, hemos quitado a Cristo de las enseñanzas del colegio, cuando antes no era así. Antes no era así. Antes no era así. Y mira esta sociedad cómo va. Dicen, va bien. ¿Ustedes creen que va bien? Ustedes lo están experimentando en sus hogares.
Cada uno de nosotros lo experimentamos en nuestro hogar. No me canso de recibir padres en mi despacho que me digan, mi hijo se porta así, mi hija se porta así. Y más en esa edad donde deberían aprovechar cuando son adolescentes. Es triste ver cómo sus hijos se están comportando. Y eso porque no han estado trabajando desde pequeños con sus hijos. Aquí el fundamento, mis hermanos, de la amonestación es la palabra, no el criterio del padre. Es el instrumento de formar el alma del niño, como dijo Thomas Manton. Él dijo lo siguiente: la educación que no se arraiga en la palabra de Dios produce ramas sin raíz, crecen pronto, pero se marchitan antes del fruto. Amonestar en el Señor, entonces, mis hermanos, es exponer la verdad de Dios al Hijo de forma personal y constante. Es advertirle de la consecuencia del pecado, no con amenazas humanas, sino con la gravedad que da la palabra de Dios. Es amonestarle que su desobediencia no es solo falta de respeto al Padre, sino rebeldía contra el Dios santo. Es hablarle del juicio, pero también de la gracia a tu hijo. Es llevarlo a ver su necesidad de salvación y es enseñarle a Cristo Jesús como único refugio y Señor para su vida. Charles Spurgeon decía y expresó de esta manera, él dice, el mayor deber del padre cristiano no es criar a hijos obedientes, sino llevarlos al pie de la cruz donde mejor pueden estar, mis hermanos. Cuando tú faltes, si tú le has dejado a Cristo como mejor herencia, mis hermanos, entonces lo tendrá todo. La amonestación que no conduce al Evangelio, mis hermanos, termina en desesperación o en legalismo, mis hermanos. Pero la que señala al Cordero de Dios, que murió también por el enojo, la mentira y el orgullo de nuestros hijos, es amonestación con esperanza, mis hermanos. Así, cada corrección se convierte en una oportunidad para hablar del perdón, cada instrucción en una puerta para hablar del reino de Dios, cada conversación en una siembra de eternidad, mis hermanos. Este tipo de amonestación requiere presencia, requiere tiempo, requiere intencionalidad. Debéis ser, mis hermanos, intencionales. Cuando tú te levantas, ¿en qué piensas? ¿Has dedicado un momento en pensar en cómo vas a evangelizar a tu hijo? ¿Qué estrategias vas a utilizar conforme a la palabra? ¿Qué vas a hacer? ¿Te has hecho un plan? Nos hacemos planes para muchas cosas, pero para estas cosas nos hacemos planes, seamos sinceros. A lo mejor hay aquí alguno. ¿Alguien puede levantar la mano? Una cosa más para reflexionar, hermanos. Debemos ser intencionales con nuestros hijos. Debemos ser intencionales. Dios nos ha llamado a predicarles. No es delegable el hecho de enseñarles a la escuela dominical. La iglesia nos puede ayudar a enseñarles las cosas de Cristo, pero no es suficiente. Tu responsabilidad es tuya, Padre, es tuya. La iglesia nos puede ayudar, la escuela dominical también. Como institución nos pueden ayudar, pero es mi obligación sentarme con mi hijo cada mañana. Mi esposa lo sabe, mis hijas lo saben, pero cada mañana, no es porque sea mejor que ustedes, ojo, soy un pecador igual que ustedes, pero cada mañana, por la gracia del Señor, durante, a ver si es cierto, 14 años estamos casados, ¿no, cariño? Durante 14 años, y ha sido difícil los primeros años, nos sentamos a abrir la palabra de Dios a las 7:30 de la mañana con nuestras hijas y con mi esposa, para que el Señor sea cultivando a Cristo Jesús en nuestro corazón y para que ellas puedan conocer al Dios Redentor, mis hermanos. Es mi función y es mi deseo para contigo en esta tarde, que tú también hagas lo mismo con tus hijos. Que te pongas realmente el pantalón y seas el cabeza de familia, el pastor que Dios ha puesto en tu hogar para que tus hijos puedan conocer a Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.